tal? ¿Cómo está usted? Le saluda el pastor Adolfo Álvarez. Le doy la bienvenida a esta clase nuevamente de homilética. Estamos agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. Espero que usted siga siendo grandemente bendecido por nuestro Señor. Bien, también así quisiera hoy iniciar y compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que es importante para todo corazón. Esta porción de la palabra de Dios se encuentra precisamente en el libro de los Salmos. Quisiera leer para usted en el Salmo 119 los pasajes del 129 en adelante. Repito la cita, Salmo 119, versículos del 129 al 136. Dice así la palabra de Dios: Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tus palabras, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Una exposición hermosa de lo que es la palabra de Dios lo encontramos precisamente en este Salmo 119, el salmo más amplio que tenemos en este mismo libro de los Salmos, pero también es el salmo con un contenido muy especial. Todo el tema, podríamos decir, que trata este salmo es precisamente acerca de la palabra de Dios. Ahí encontramos sinónimos extraordinarios, así como la palabra de Dios es testimonio, también la palabra de Dios habla de estatutos, habla de mandamientos, habla de palabra como tal, y bueno, pues habla acerca de muchas cosas interesantes, específicamente sobre la palabra de Dios. Le invito para que lo tome en cuenta, lo considere siempre y que la palabra de Dios sea su porción. Hay un texto en esta misma escritura que dice la palabra de Dios en el verso 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y este es mi caso y espero que también sea el suyo, que declaremos que la palabra de Dios es pura por la convicción que hay en nuestros propios corazones y sin duda alguna poder declarar también que la amamos, la necesitamos. Recordemos que es la palabra de Dios. Bien, les doy así la más cordial de las bienvenidas a la clase y les reitero mi favor y mi atención y mi oración a favor de ustedes en el amor de Cristo. El día de hoy quisiera hacer una breve recapitulación de la clase pasada, cuando estuvimos hablando acerca de la importancia del texto y cómo poder seleccionar y cómo poder tener algunas consideraciones que, como todo es importante en un estudio responsable de la palabra de Dios, de aquello que se va a predicar. Hablaba de la importancia de lo que es el texto, de aquella porción que habremos de predicar, y decíamos, pudiera ser breve o pudiera ser extensa, pero vale la pena entonces considerar pasos muy elementales, muy necesarios, para poder hacer un excelente estudio, de lo cual también saldrá una excelente predicación. Y les hablaba de la importancia, por ejemplo, de poder seleccionar un texto y prepararse espiritualmente. La segunda consideración que vimos fue estudiar el trasfondo del texto. La tercera consideración es trabajar con la traducción y la observación general. La cuarta consideración, o paso también mencionado así, es analizar las palabras y los conceptos. La quinta consideración es estudiar el contexto bíblico y el teológico de manera más amplia. Y el paso número 6 es aplicar el texto. De qué manera lo podemos hacer nuestro y de qué manera lo podemos compartir bajo una enseñanza escritural. Y la séptima participación o paso séptimo es proclamar sus verdades. El contenido de todos estos pasos no deja de ser una estupenda consideración, una herramienta más para un excelente
estudio. Espero que esto siga siendo de utilidad para ustedes, de un ánimo presuroso para, con toda disposición del corazón, tomar los lineamientos más oportunos y seguirnos preparando conforme a los requerimientos de la palabra de Dios. En este estudio de la homilética, que es el arte de la predicación, en donde vamos a comunicar las verdades divinas de Dios, está implícito obviamente la personalidad del predicador, pero también está implícita la necesidad del oyente. Recuerden que le vamos a predicar a personas, este es el objeto de nuestra predicación, este es el sujeto de nuestra predicación. La persona que escucha para nosotros debe ser la más importante, en donde se va a centrar la palabra de Dios. Vamos a ver hoy con oportunidad algunos otros elementos que nos van a ayudar también en la preparación de nuestros mensajes o del mensaje de la palabra de Dios. Como usted puede ver aquí a mi mano izquierda, derecha suya, viéndolo de frente, tengo aquí, por ejemplo, lo que sería un glosario de términos bíblicos que nos puede ser un elemento de mucha ayuda para los mensajes que nos estamos proponiendo predicar. También tengo aquí a referencia algo que sugeríamos, un comentario del contexto cultural de la Biblia, haciendo referencia al Nuevo Testamento. Tengo aquí un diccionario de teología y tengo también aquí una concordancia de la Biblia. Bueno, estos son libros auxiliares que nos pueden ayudar mucho en la preparación de nuestros mensajes. Y bueno, otro libro que también tengo aquí a mi alcance, es el libro en referencia que hemos estado mencionando, un libro de texto que nos ayuda mucho, el Sermón Eficaz. Tengo otros libros por acá auxiliares como la predicación expositiva, etcétera, y una serie de apuntes que hemos logrado a través del estudio mismo que recibimos, de lo que venimos preparando también para usted en esta materia. Así que bueno, siempre habrá oportunidad y recursos auxiliares que nos van a ayudar muchísimo en la exposición de la palabra de Dios. No quisiera pasar inadvertida la posibilidad de utilizar los recursos mismos que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, que la palabra misma de Dios nos puede revelar para una excelente exposición que ilustre el contenido de lo que se está diciendo a través de los mismos recursos que el Señor utilizó. Y la palabra recurso nos hace ver una serie de oportunidades que considerar. Cuando tú las conoces, cuando tú las observas, cuando estás leyendo la palabra de Dios y la consideras, esto va a ser excelente. Voy a leer aquí de mis apuntes algunas cosas que son importantes y que usted y yo tenemos siempre que tener en cuenta. Déjeme le comparto esto así rapidito para que vaya usted considerándolo. Estos son elementos auxiliares del mensaje. Por ejemplo, la definición, un elemento extraordinario que debe ser desde el principio considerado por el estudioso de la palabra. El saber explicar brevemente el significado de conceptos o de palabras, sin duda alguna debemos definir más los conceptos de preferencia y no tanto exactamente las palabras. Esto nos ayuda entonces a que la gente que escucha pueda tener un concepto más amplio, una idea más amplia de lo que significan tales o cuales ideas, palabras, significados, etcétera. Esto vale la pena, ¿verdad? Abre la oportunidad de instruir a las personas, de darles a saber ampliamente, pero brevemente, lo que sería precisamente el significado de ciertos conceptos. La descripción es el detallar y especificar seres o cosas, es mirar bien, retener bien y reconstruir bien. Estos son elementos auxiliares, menciono. La ejemplificación o los ejemplos que nosotros podamos mostrarle a la gente, el demostrar, el ilustrar, el comparar un hecho, el seguir ciertos ejemplos. Todos estos elementos son de ayuda extraordinaria para todo predicador. La comparación, comparar dos términos semejantes o palabras similares en cualidades, circunstancias e identificaciones. También nosotros podemos distinguir como elementos extraordinarios para los mensajes la narración.
Poder relatar un suceso o acontecimiento real nos puede ayudar mucho para ilustrar los mensajes. El testimonio es otro elemento extraordinario de ayuda. Es el poder compartir los hechos personales o generales de la vida, particularmente lo que a usted le ha sucedido o un evento muy vinculado o relacionado con la gente que usted trabaja, con la gente que usted ministra, es decir, de su propia iglesia o asociados o relacionados con el trato que usted ha venido teniendo a través de su ministerio, con personas o seres que conoce. Y otro elemento que nos ayuda mucho siempre es el hecho de poder razonar, el hecho de poder pensar. Esto es bueno para establecer la verdad. Esto nos ayuda a refutar el error, echarlo fuera, es el concretar hechos y fijar ideas o, ¿por qué no?, hasta ciertos ideales. El hecho de hacer pensar a la gente es muy bueno. Es algo que a veces la gente pierde, que no tiene exactamente por costumbre, particularmente cuando hay un periodo de estudios, hablando por ejemplo de los jóvenes profesionistas, de las personas que llegan a estudiar una profesión o un oficio, llega un momento en que dejan de estudiar y a la vez la capacidad que ellos tienen para pensar y razonar queda limitada simple y sencillamente a los hechos de la vida cotidiana. Y cuando uno continúa estudiando y preparándose, bueno, pues tiene la oportunidad de seguir razonando, de seguir pensando. No le quiero decir a usted que cuando deja de estudiar deja de pensar, desde luego que no. Me refiero a la disciplina que uno tiene para estar meditando o estar estudiando lo que lee o lo que conviene o lo que es necesario aprender a través del mismo estudio y la disciplina. Y la advertencia de los elementos auxiliares es algo que nosotros debemos de considerar. Y yo quisiera hacerle ver una cosa, no solamente tenemos que predicar de los elementos auxiliares, sino son elementos que van a auxiliar a la predicación, no quedarse con ellos. Por ejemplo, no hacer un sermón de ellos, esto debe ser breve, solamente para ilustrar aquellas cosas que convienen y evitar inclusive ser héroes, estar hablando tanto de uno, ¿verdad?, del yo, de lo que hemos hecho nosotros, etcétera. Evitar esto. Desgraciadamente en las ilustraciones se cae mucho y se tiende mucho a predicar la persona de uno y no la persona de Cristo. ¿Verdad que no hay ninguna comparación? Bueno, suele suceder entonces y hay que tener mucho cuidado en esto. No exagerar las cosas. Obviamente que cuando uno exagera la gente se da cuenta, pero cuando las cosas son concretas, específicas, ilustradas sabiamente, la gente las va a recibir como tal, como una verdad. Y deben estar siempre relacionadas con el mensaje que estamos predicando. Así que vale la pena la relación que esto puede tener y estas relaciones, ilustraciones, nos llevan precisamente a que el mensaje sea algo extraordinario. Déjeme le comparto algo más relacionado con la preparación del siervo de Dios y con el uso de estos elementos de ayuda. Una de las cosas que todo siervo de Dios debe tener es buscar siempre buenos hábitos. Y esto consiste en lo siguiente. Por ejemplo, cuando usted empieza a escribir sus mensajes y los escribe todos, está desarrollando un buen hábito. No solamente en la manera en cómo lo estudia y prepara su mensaje, sino también cómo lo va armando, cómo lo va escribiendo. Bien vale la pena, porque esto que hace en el momento y lo llega a predicar, bueno, en un futuro tiene usted una fuente de información. No le recomiendo que vuelva a predicar el mensaje que ya predicó, si no le hace algunas consideraciones, modificaciones actuales. A veces, cuando nos da la tentación de volver a predicar el mensaje de hace un año, bueno, esto se llama volver atrás y predicar mensajes refritos. Nada fresco y nada inspirador, más que en el momento mismo que Dios nos lo da. Y debemos ser estudiosos de la palabra, no repitiendo las cosas que ya hemos aprendido, sino viviendo cada mañana nuevas bendiciones de Dios, nueva palabra, palabra fresca, que sin duda alguna será para la gente un aliento de vida y algo refrescante y algo oportuno para su corazón. Decía también escribir un sermón completo cada vez que pueda, vale la pena.
Usted se va a enriquecer, la gente lo va a tener a su alcance, inclusive lo puede llegar a publicar, lo puede guardar y hacer de todo esto una biblioteca de consulta. Vale la pena y ver también usted cómo puede ir mejorando a través de los años. Yo recuerdo que por ahí tengo guardado el primer mensaje que llegué a predicar, y déjeme decirle que mis pastores predicaban alrededor de 45 minutos, una hora llegaban a predicar. Y el día que yo prediqué, todo el mundo me felicitó, todo el mundo salió contento de la iglesia, y le voy a decir por qué. Porque mis pastores predicaban 45 minutos, una hora, y yo solamente prediqué 10 minutos. Todo lo que tenía que decir se me acabó en 10 minutos. Bueno, esta era la paga de la novatez, ¿verdad? La falta de preparación y de experiencia. Sin embargo, bueno, con el tiempo, con la ayuda de Dios, la dirección y la preparación que Dios nos permite tener, las cosas cambian, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues podemos predicar como aquellos siervos, ¿verdad? Detenidamente y adecuadamente, haciendo las cosas un poco mejor que cuando comenzamos. Bueno, todo eso vale la pena irlo considerando para que a futuro usted tenga mensajes excelentes, bien escritos, bien predicados, mejorando cada vez más, para la misma gloria de Dios. Otra de las consideraciones que yo quiero compartirle a usted es no depender de manuscritos o de notas extensas. Algo que yo creo no es solamente leer lo que usted ha preparado o ha estudiado, estarlo leyendo como que es poco atento ante los ojos de los demás. No es lo mismo predicar, exponer, que leer. Bueno, es responsable quien escribe y es responsable quien lo expone, ¿verdad? Me refiero a usted mismo. Y llega más hacia el corazón de la gente. Esa es mi experiencia y con gusto lo comparto. Sí puede usted depender de un bosquejo, seguir todos los lineamientos del mensaje que preparó, los puntos importantes para tener la relación, la hilación y no perder el rumbo o el camino de aquellas cosas de las cuales Dios le inspiró y que usted preparó responsablemente. No subir al púlpito con cuadernos o libretas para estar leyendo, para estar dando vueltas a las páginas. Bueno, a veces eso es de mal gusto ante los ojos de los demás y habla un poco de su preparación. Sin embargo, cuando usted lleva un bosquejo simple y sencillo, o hojas o separadores en la Biblia y la está usted usando, ahí mismo tendrá escrito aquellas cosas que considera usted que son importantes decir. Algunas personas piensan que la elocuencia que tienen y la memoria que tienen son ayudas suficientes como para predicar un mensaje. Hay quien lo hace de memoria y lo puede hacer excelentemente bien. No todos tienen esa habilidad, así que es bueno subir con algunas notas, con un bosquejo, que hable de aquello que usted ya preparó, aquello que usted ya estudió. A no ser que no tenga usted una excelente o buena memoria o no haya podido repasar durante un buen tiempo el mensaje a predicar, bueno, súbase con sus notas para que no se pierda. Estas son consideraciones que vemos con toda oportunidad. Una de las cosas que tenemos que procurar es buscar la variedad de semana en semana de aquellas cosas que vamos a predicar. Preferentemente es recomendable predicar sobre diversos textos de la Escritura, tomar referencias de otros pasajes y confirmar lo que usted está diciendo acerca del mensaje de este domingo en relación con otros que ha estado predicando, pero use diferentes textos. También tenemos que considerar diferentes tipos de mensaje. Hay mensajes para ocasiones muy especiales en donde les damos una distinción muy específica. Obviamente que en este estudio hablaremos de los diferentes tipos de mensaje y así más específicamente. Pero varíe esto, ¿no? No siempre va a estar predicando mensajes de aliento, aunque la palabra de Dios da aliento y es un aliento en sí misma. También debe usted predicar evangelismo, debe predicar en eventos especiales, conmemorativos, relacionados con fiestas, etcétera. Me refiero a las fiestas bíblicas, pero también a las celebraciones de su comunidad. Debe dar palabras de aliento cuando se está pasando por una crisis particularmente general. A veces en las iglesias es necesario tratar un asunto importante y relevante que solamente ustedes están viviendo. Entonces son
mensajes sin duda alguna especiales en base a la necesidad de su congregación. Diferentes principios, creo que esto vale la pena siempre tener en cuenta de cómo es que usted está armando su mensaje y cómo es que lo va a predicar, cómo es que lo va a presentar. Hay quien prefiere, por ejemplo, la homilia. La homilia es el hecho de que usted está predicando una porción de la Escritura y va analizando texto por texto y le va dando una aplicación contextual conveniente, contemporánea a la congregación a quien le predica. Bueno, esta es otra forma, ¿verdad? Debe ser variada y debe ser también de selección con elementos auxiliares que ilustren el mensaje. Diferentes maneras de introducir el mensaje, como ya lo vimos en la pasada clase, y las distintas formas también de poder concluir. ¿Cómo es que yo puedo concluir el mensaje de hoy siendo diferente a la semana pasada y a diferencia de otras predicaciones? Yo estoy seguro que Dios nos va a dar la oportunidad de poder hacer las cosas diferentes y nos va a dar la oportunidad de poder crear cosas también diferentes. Y debemos tener una predicación variada sobre el Antiguo Testamento, sobre el Nuevo Testamento, sobre un versículo, sobre un párrafo de la Escritura, sobre todo un capítulo. Bueno, hay quienes pueden programar todo un año sus predicaciones y cambiar cada vez que sea necesario. Porque bueno, a veces hay quien hace su calendario, hay quien dice voy a predicar 52 domingos y en esos domingos tengo 2 o 3 predicaciones y toman un solo rumbo, es decir, puro Antiguo Testamento o puro Nuevo Testamento. Tenemos nosotros que ser responsables de nuestros estudios y tratar de variar, a no solo que de veras tenga usted un auditorio muy bien educado, muy bien seleccionado, o que requiera una serie de mensajes específicos sobre un solo tema. Bueno, también es posible. Obviamente que tenemos que respetar la forma de predicar, los métodos de predicar y las formas de predicar y obviamente los pasajes de referencia, porque no en todos lugares es lo mismo, no en todas las iglesias son las mismas necesidades. Pero algunas sugerencias que creo que valen la pena y que son de mucha oportunidad es el hecho de considerar, sobre todo, mucha oración. Proyectar y planear con anticipación los mensajes es importantísimo. Y otra de las consideraciones es repasar y revisar cuidadosamente el sermón. Esto vale la pena. Bueno, ya lo preparó, ahora repáselo una vez, otra vez y otra vez, tratando de relacionar, de memorizar todo lo que usted va a decir. Ver a los ojos de la gente cuando usted predica, sin duda alguna que capta la atención. Hay más comunicación. Y obviamente las formas de la predicación, no solo en su lenguaje, sino en la comunicación que usted hará a través de su cuerpo, a través de los movimientos, es un lenguaje corporal que también se transmite. Cuando usted usa sus manos adecuadamente, cuando sus facciones dicen esto o cuando ilustra alguna acción, la gente lo va a apreciar, lo va a ver bien y adecuadamente. Y también tener en cuenta las ocasiones especiales, ¿verdad? Hay quienes festejan en diversos lugares, que el Día del Padre, que el Día de la Madre, que el Día del Niño, y bueno, son ocasiones especiales en las cuales usted puede tener mensajes apropiados. O cuando en fechas se celebra la Navidad o la Semana Mayor, bueno, son ocasiones especiales que uno puede tomar porque en pueblos, en costumbres y en ciudades hay fechas específicas donde se unen aparentemente en un mismo sentido. Y vale la pena siempre hablar de lo que se celebra, de lo que se dice que es, y de esa manera inducir a la gente a la verdad y al conocimiento de lo que significa tal o cual evento, que sin duda alguna también puede estar en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Bueno, al hacer referencia a todos estos elementos auxiliares, quisiera mostrarles a ustedes algunos elementos también que nosotros podemos usar y que ilustran las verdades de Dios expresadas a través de enseñanzas muy, muy prácticas. Sin duda alguna que Jesús tomaba siempre que predicaba elementos naturales que la gente conocía, elementos de la misma creación de Dios. Y por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de la fe, ¿recuerda usted?
Dice en el Evangelio de Mateo que tenemos nosotros tener la fe como un grano de mostaza. Y no voy a predicar ahora, simple y sencillamente, no creo que la cámara llegue a captar esto del todo, pero aquí entre mis dedos tengo una semilla de mostaza. Aquí tengo un frasco con semillas de mostaza. Cuando Jesús ilustraba esto a sus discípulos, les decía, si ustedes tuvieran tan solo la fe como un grano de mostaza, grandes cosas sucederían. Moverían hasta las montañas. Las montañas se podían desarraigar con tan solo decir la palabra. Pero ¿sabes qué es lo que Jesús está ilustrando? No solamente que los montes se pueden mover, sino que si nosotros tuviésemos la fe suficiente, grandes cosas sucederían en nuestra vida y en nuestro ministerio. ¿De qué estoy hablando? De tan simplemente ilustrar lo que es la fe. Obviamente que si tú quieres ilustrar la fe relacionada con todo esto que Jesús enseña, bueno, tendríamos que buscar lo que dice precisamente Hebreos 11, ¿no? Donde se nos da una definición de lo que es la fe y luego se nos ponen ejemplos vívidos de personas que ejemplificaron la fe en Dios, lo que ellos pudieron creer y lo que ellos pudieron realizar. Y ahí aparece todo un cuadro de honor de hombres y mujeres de fe. Y la definición de la fe, dice la Escritura ahí en Hebreos 11, ¿recuerda? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto lo dice Hebreos 11.1. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y en los siguientes versículos ya se nos habla acerca de la fe, de quién es el padre de la fe o quién ilustra ser el padre de la fe según la palabra de Dios. ¿Recuerda usted a Abraham? Como amigo de Cristo, como amigo de Dios conocido y también como de los hombres precursores de la fe. Le llaman el padre de la fe. Bueno, pues así como él se mencionan otros casos extraordinarios de hombres que vivieron por fe creyéndole a Dios. Así que esto es solamente ilustrativo, decía, pero que nos habla acerca de la importancia de poder tener fe. Pero otra ilustración que nosotros tenemos también en la Escritura y en Santiago 5, por ejemplo, es el aceite. El aceite es un símbolo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo en aquellos precisamente que son encausados y dirigidos hacia ciertas cosas específicas. El aceite era usado para consagrar o dedicar cosas y objetos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas, sacerdotes y reyes eran dedicados, también eran ungidos con aceite. Y el aceite entonces en el Nuevo Testamento, ahí en Santiago, simboliza al Espíritu Santo. Cuando una persona es ungida, no solamente es dedicada, sino que también investida de la gracia soberana de Dios a través de su Espíritu Santo. La gente que es dedicada al ministerio muchas veces es ungida, pero también dice la Escritura que un enfermo puede ser ungido con aceite, símbolo también de la presencia de Dios en la vida que produce salvación, que produce sanidad. No es un elemento de gracia, sino es un símbolo solamente. El aceite es solamente un símbolo, no es un elemento de gracia, reitero. ¿Qué significa esto? La fe es lo que sana al enfermo, dice la Escritura. La oración de fe salva al enfermo, sana al enfermo. Y dice la Escritura que aun si hubiera cometido pecados, cuando hay confesión, cuando el Espíritu Santo redarguye a la persona, entonces hay perdón de pecados. Cuando hay algún enfermo, dice la Escritura, únjanle con aceite. Quiere decir que es símbolo de la presencia de Dios en su vida y si la gente lo cree, lo entiende, puede ser sanado ahí en ese mismo lugar y en ese mismo momento. Todos estos elementos visuales conocidos por la gente pueden ser usados para ilustrar. Jesús lo usó, ¿recuerdan? ¿Recuerdan las flores? Qué hermosos ejemplos, ¿no? Jesús dice, ¿quién puede vestirse como estas bellas flores? Ni siquiera los grandes reyes pudieron superar con toda su riqueza, su poder, lo que una flor en su belleza
nos puede ilustrar. Y Jesús nos habla de esto acerca del afán, de la ansiedad, de la carencia y de las necesidades. Pero así como esto, bueno, hay una serie de ilustraciones extraordinarias en toda la Escritura y Jesús hace uso de ellas para compartir y para enseñar la palabra de Dios. Hay otros elementos, obviamente, ¿verdad? Los pajarillos, la Escritura nos habla de todo esto. Más adelante vamos a dar detalladamente algunos mensajes, cómo los podemos armar, cómo los podemos ilustrar y cómo podemos tomar todos estos elementos. No se desespere, estamos en camino hacia allá. Solamente estamos tomando todos estos elementos, ponerlos en la mesa del estudio y poderlos considerar. Una de las cosas que podemos decirle a Dios en nuestra oración, dentro de la preparación para los mensajes, el que nos inspire, es pedirle, Señor, inspíranos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des la capacidad de cómo poder hacer las cosas, de cómo poderlas ilustrar. Y sin duda alguna que Dios le va a apoyar en esto. Dios le va a hacer quedar bien, nunca le va a hacer quedar mal. Así que todos los recursos que estén a nuestro alcance, que usted pueda mostrar acerca de lo que Jesús predicó, los grandes hombres de Dios, va a ser muy ilustrativo. Así que, bueno, más adelante daremos otras ideas relacionadas con el mensaje. Bueno, yo espero entonces así que vayamos a las siguientes partes del mensaje, considerar lo que la Escritura nos enseña, los diferentes títulos. Después de que usted ya tiene su proposición, después de que usted ya tiene su introducción, bueno, pues vienen los siguientes elementos para considerar. Cuando usted ya tiene el texto por predicar, ahora lo importante es cómo lo vamos a presentar. Desde esta propuesta, cuando usted ya tiene una definición exacta de qué es lo que va a predicar, puede ser entonces un sermón temático, un sermón expositivo, un sermón de carácter evangelístico. Y bueno, todas estas consideraciones, cuando uno las está ordenando, cuando uno ya tiene pensado lo que va a decir, cuando ya hay un texto de escritura y ya ha sido responsable en su preparación exegética de todo aquello que está extrayendo de la escritura para compartir, pues será muy, muy, muy oportuno. Un exégeta es un estudioso de la Biblia. Un exégeta es aquel que está extrayendo la enseñanza de Dios, de su palabra, para poderla aplicar con responsabilidad. Esto es parte del mensaje que se está preparando, del estudioso de la Biblia, ¿verdad?, que con responsabilidad lo hace. Otra de las consideraciones, recuerda usted, es el hecho de poder ser un buen intérprete de las Sagradas Escrituras. Uno de los principales elementos, decía, es el hecho de considerar siempre que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros. Y la siguiente consideración es el hecho de observar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Uno de los métodos hermenéuticos más simples es el hecho de que usted pueda leer 2 o 3 veces o más veces la porción que usted va a predicar. Todo lo que está alrededor sería una segunda consideración. Cuántos elementos, personas, lugares, asuntos por tratar, relevancia acerca de lo que sucedió en torno al pasaje central o a la verdad central que usted está tomando por predicar. Esto se llama interpretar lo que está en torno al suceso o al texto por predicar. Y otra de las consideraciones que es muy pertinente es cómo puedo yo aplicar esto precisamente a lo que estoy predicando. Y obviamente hacer reflexionar a las personas quienes están recibiendo el mensaje para que ellos mismos apliquen la enseñanza y la verdad central que nos hemos propuesto. Entonces, ante estos elementos auxiliares que tenemos de ayuda para el mensaje, así sea en lo estudioso, en lo práctico, bueno, estaremos sin duda alguna enriqueciendo el mensaje que vamos a proclamar. Cuando usted tiene todo esto por escrito, entonces lo debe empezar a armar. ¿Cómo comenzar? Les decía, si usted tiene buen comienzo y un punto de partida, es probable que lo demás consecuentemente lo vaya alineando en puntos muy concretos para llegar a una conclusión.
A un principio, si usted recordará, yo les explicaba que la predicación es como un avión que está proyectado para llegar hacia un rumbo, hacia una meta. Entonces viene después de que el avión es cargado por su combustible, después de que están todos los preparativos, después de que se ha checado que el avión está en condiciones de vuelo por peritos que han revisado una y otra vez todas las partes del avión, las pruebas necesarias para verificar que el avión está listo. Entonces es abordado por los pasajeros, obviamente el piloto está listo para manejarlo y se inicia lo que es el despegue. ¿Sabía usted que un avión cuando despega y entra en vuelo, casi está pronosticado un buen éxito? Pero cuando el avión no puede despegar, quiere decir que hay riesgo, ¿no? Y que el avión puede caer estrepitosamente si no despega bien. Es ahí en donde hay mucho riesgo y mucho peligro. Bueno, haga cuenta que el mensaje es exactamente igual. Usted está listo para despegar, minuciosamente ha revisado el mensaje que va a predicar, sabe que contiene todos los elementos y que está listo para poderlo hacer. Solo basta que usted ahora esté preparado, solo basta que usted diga, bueno, yo ya estudié lo suficiente, ya preparé el mensaje, tengo todos los elementos y estoy listo para el despegue. Pero probablemente le falte una cosa, la condición espiritual. Una vez que usted ha orado y una vez que está consciente que el Espíritu Santo le tiene, que usted está lleno de Él, que está en armonía su espíritu con el Espíritu de Dios, su alma, su voluntad, sus pensamientos, sus sentimientos, su intelecto sujeto a Dios, súbase a predicar. Todos estos requisitos parece que muchas veces no están considerados, no le damos toda la atención debida y por eso a veces nuestros mensajes no llegan a donde deberían. Parece que en lugar de aterrizar felizmente caemos de panzazo, ¿no? Bruscamente y no llegamos exactamente como deberíamos. Parece que el Señor nos alerta inicialmente para que todo ese despegue de todo un buen mensaje pueda aterrizar felizmente en el corazón de las personas. Tomo esta ilustración, sin duda alguna, para hacer más fácil nuestra comprensión, para ayudarnos a ver el privilegio y la responsabilidad de lo que es ser un predicador. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros hacer? Prepararnos para el vuelo. Hay un tiempo y hay una trayectoria en la cual nosotros tenemos que llegar. Y en ese vuelo debe haber una atención extraordinaria hacia quienes han confiado en nosotros, a quienes están esperando que precisamente la palabra de Dios pueda llegar a sus corazones, darles la confianza, la seguridad y la paz. Y aún entonces, en medio de todo ese desarrollo, el propósito de Dios se habrá de cumplir en la vida de las personas. Hay textos hermosos en la Escritura donde la palabra de Dios nos reitera confiadamente, ¿verdad?, que podemos confiar en Él, esperar en Él y Él hará en nosotros. Bien, yo quisiera hacer un marco de referencia para poder ilustrar esto que estamos nosotros diciendo, considerando que si ya tenemos los elementos suficientes para iniciar un mensaje, bueno, pues entonces ahora hay que desarrollarlo. Ahora decía, una vez que ya tenemos el bosquejo, hay que ponerle la carne. Una de las maneras en que podemos ilustrar un buen mensaje es a través de poderlo definir muy bien. Por ejemplo, si usted quiere presentar un buen mensaje y lo puede usted desarrollar adecuadamente, una de las sugerencias es que siempre tenga una buena introducción y después divisiones que puedan estar interrelacionadas para que tenga un desarrollo exacto, preciso, que no pueda hablar de una cosa y luego pasar a otra que es muy diferente a la primera y luego otra también muy diferente a las dos primeras. Creo que cuando hay una unidad, tanto en nuestro pensamiento de aquellas cosas que nos proponemos decir, como en lo que estamos diciendo, hay una unidad y hay un desarrollo lógico, sin duda alguna que se le va a quedar mejor a la gente en su corazón aquellas verdades divinas que usted está procurando decir. Así que tenemos entonces que armonizar en todo lo que nosotros estamos diciendo.
Es bueno saber que podemos numerar esto del 1 al 3, del 1 al 4, o solamente pensar en dos cosas, que debemos nosotros decir no solo con elocuencia, sino con precisión, con exactitud. La palabra de Dios nos habla de ordenamiento siempre, y Jesús nos es muestra de esto. Él hizo la voluntad del Padre poniendo primeramente sus ojos en Él. Y así nosotros confiadamente en toda predicación debemos de considerar cómo iniciar y cuáles son los puntos relevantes que nosotros habremos de considerar. En la siguiente clase les voy a poner un esquema de cómo poder ver lo que es en sí todo un bosquejo, de cómo poder considerar cada parte del sermón en cuanto a lo que nosotros estamos proponiéndonos decir. Hay quienes en su mente ya lo tienen tan bien bosquejado que no batallan para armar un mensaje. Hay ocasiones en que nos van a desafiar para preparar un mensaje de un día a otro, pero cuando ya tenemos nosotros el esquema, cuando ya nosotros nada más tenemos que pensar en aquellas cosas por desarrollar y con previo conocimiento, un siervo de Dios siempre debe estar preparado, bueno, pues vendrá la oportunidad, con la ayuda del Espíritu de Dios, a poder desarrollar mensajes extraordinarios, podría decir así, de un día a otro. Claro, esto no es lo más responsable.